veníamos trabajando. Aguarda un segundo que ya comparto. Bueno, gente, ustedes díganme cuando lo están viendo. Ahí se ve. Alguien habló, pero le escuché re mal. Que ahí se ve, profe. Ahí está bien, bien, perfecto. Bien, bien. Ahora sí, ahora se escucha claro. Bueno, fíjense la situación, ¿no? Lo que es inducción mutua. Por un lado, tengo una bobina, ¿eh? Una bobina que está conectada a una fuente de continuo y un interruptor. ¿Eh? Sí, Profesor, perdón que lo sí, interrumpa. sí. La última clase que tuvimos, por problemas de internet, no sé si se acuerda que tuvimos que cortar la clase y dijo que iba a repetir el tema. No sé, o sea, se lo digo para recordar. Si quizás se olvidó. Bien, bien. Me había olvidado, me había olvidado. Bien, Que bien, siga con el tema. bien. Solo para recordar. O sea que entonces, vamos para atrás. Vamos a verla. Estamos dando el gráfico del interruptor. Bien, en un ciclo RL. ¿Sí? Exacto. Perfecto. Ya lo abrimos. No hay ningún problema. No, no hay ningún problema. No mal que me avisaron. Menos mal que me avisaron. Sí, la verdad que tuvimos que cortar. No me acordaba. Bien, bien. Ya lo vemos, ya lo vemos. Tienen que dejo de compartir acá y ya lo vemos. Bueno, ahí vamos, ahí comparto. Bueno, díganme ustedes cuando lo vean. Ahí se ve. Avísenme cuando vean la Ahí presentación. se ve. Ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, y acá, ¿no es cierto? Nos referimos a esto que está. Bien, bueno, vamos a hacer que no perdimos la conexión y no pudimos, no se pudo ver nada de esto. Entonces vamos a empezar de cero. Partimos de la situación, digamos, de que el interruptor está abierto, ¿eh? Se encuentra abierto, y en un momento dado lo cerramos, ¿no es cierto? Que es lo que se produce en este momento que está acá, ¿sí? En este instante de tiempo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, ¿cómo reacciona la bobina ante esta situación? La bobina, digamos, venía, digamos, previo, ¿no? Previo al cierre del interruptor, venía con corriente cero, ¿no es cierto? No había corriente en el circuito, corriente nula. ¿Qué pasa? La bobina tiene una inercia, digamos, una inercia magnética, que hace que no permite que la corriente cambie bruscamente, circula. Entonces, ¿qué pasa? Como la corriente venía siendo cero, ¿sí? En el momento de la conexión de la fuente, ¿qué pasa? La bobina, ¿cómo reacciona? Reacciona induciendo en ella, ¿no? Se induce en ella una fuerza electromotriz inducida que se opone a la causa, ¿sí?
que la genera, ¿no es cierto? Que en este caso es el aumento de la corriente. O sea, la corriente trata de aumentar debido al cierre del circuito, pero la bobina, como se opone a ese cambio en la corriente, produce produce una tensión en ella, ¿sí? Una tensión justamente autoinducida, signo positivo arriba, signo negativo abajo, de manera tal que se opone al voltaje de la fuente. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, si yo pongo un positivo acá arriba, ese positivo lo que trata de hacer es de empujar la corriente en el sentido opuesto al de la fuente. ¿No es cierto? ¿Se entiende la idea? Sí, sí, sí. Bien, bien. Esta es una fuente en alterna, ¿no? No, una fuente de continuo, ojo, Continuo. Va de de positivo a continua. negativo. Sí, sí, estamos trabajando con el circuito RL en continuo, ¿sí? Va de positivo a negativo, ¿no? ¿En la bobina o La en la fuente bobina, sale, Nicolás, me preguntás, o en la fuente misma? la fuente sale de positivo, va por todo el circuito hacia el negativo, ¿no? Obviando que Claro, claro, la fuente lo que hace es producir la corriente en el sentido que yo te dibujé ahí está ahí en el gráfico, ¿no es cierto? De positivo a negativo, eso no cambia. perfecto. La bobina en su oposición lo que hace es tratar de generar una corriente al revés, o sea, en sentido opuesto al de la fuente. ¿Se entiende? O sea, intenta hacer eso con la intención del sentido opuesto, sino de tratar de anular a la corriente que produce la fuente B, la fuente que está a la izquierda. Sí. ¿Y eso lo hace por defecto? ¿Sí? No por defecto, sino por principio de funcionamiento. De la FEM, o sea, acuérdate, la FEM autoinducida en la bobina se opone a la causa que la produce. ¿Cuál es la causa que la produce? La variación de corriente. O sea, este cambio en la corriente, en el circuito, ¿se entiende? Este cambio de corriente es el responsable de que se produzca la FEM autoinducida. Como la corriente tiende a aumentar, ¿sí? O sea, tiende a aumentar según el gráfico, ¿está? La FEM lo que trata de hacer es de que esa corriente no pueda aumentar. O sea, se resiste el aumento, ¿se entiende? No lo puede, digamos, frenar al aumento, ¿se entiende? Pero se resiste. ¿Se resiste qué significa? Que la corriente no puede aumentar bruscamente. O sea, por ejemplo, de estar acá en cero, bruscamente pasar a su valor definitivo. Es B sobre R, ¿sí? De manera vertical, por ejemplo. Que de ahí puede ocurrir una resistencia. La corriente puede pasar de cero al valor máximo en un instante de tiempo muy chiquito, como decir. ¿Se entiende? Pero una bobina no por su inercia magnética. ¿Está? Sí, sí, ¿Se entiende el concepto? se entiende. Bien. Bueno, entonces, en principio, ¿cómo reacciona la bobina? La bobina reacciona induciendo en ella, digamos, se induce en ella una tensión de voltaje igual al de la fuente. ¿Eh? Pero en oposición, como les dije, ¿no? El positivo arriba. ¿Eh? Es un instante de la conexión. Pero después, ¿qué pasa con la bobina? La bobina empieza a ceder, ¿sí? O sea, la tensión empieza a disminuir, en la bobina. Y lo hace de manera gradual a medida que la corriente también aumenta de manera gradual. ¿Está bien? Cuando la corriente alcanza su valor máximo posible, que es igual al voltaje de la fuente, dividido por resistencia del circuito, ¿sí? Ahí la corriente se estabiliza, ¿no? Se hace constante. Es constante, no hay más variación de corriente, ¿sí? Tampoco se induce FEM en la bobina, porque para que se induzca FEM en la bobina, la corriente tiene que ser variable. ¿Se entiende? Como la corriente no es variable acá, en la bobina tampoco se induce FEM. Y tengo la situación de que la tensión en la bobina es cero, ¿no? O sea que la bobina ya se comportaría como un cable, ¿sí? ¿Se entiende? Un cable ideal, porque recuerden que la resistencia del bobinado está representada acá, con la resistencia R. ¿Se entiende? ¿Sí?
¿Hola? Sí, ¿Alicu? sí, sí. Bien, bien. Perfecto. Bueno, ¿qué pasa después? En un momento dado ya hacemos la desconexión en el circuito, o sea, abrimos el circuito, ¿sí? ¿Qué pasa? La corriente varía, ¿no es cierto? La corriente empieza a disminuir, ¿sí? Al empezar a disminuir, ¿qué pasa? La FEM inducida en la bobina, ahora lo que va a tratar es que la corriente no disminuya. ¿Por qué? Porque la FEM se debe a la disminución de la corriente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como la FEM se opone a la causa que la produce, que es la disminución de la corriente, lo que trata de hacer esa FEM inducida es de que la corriente no disminuya. Entonces lo que hace ahora es colocar su positivo abajo y su negativo arriba, de manera tal de impulsar la corriente y sumarse a la fuente, ¿ven? ¿Sí? Ahora las polaridades de la bobina y la fuente se suman, con la intención de que la corriente siga circulando. Obviamente que no se puede porque el interruptor está abierto, ¿no es cierto? Pero hay un momento en que el interruptor se abre, ¿sí? Y ahí se produce el arco eléctrico. ¿Se entiende por qué? ¿Por qué se produce el arco? Porque la tensión de la bobina se suma a la tensión de la fuente, y es como que yo tengo una fuente de tensión mucho más grande, y esa tensión se presenta entre los contactos abiertos del interruptor, y es capaz, y puede ser capaz, de producir un arco eléctrico. De muy corta duración, ¿no es cierto? Pero un chispazo, digamos, un arco eléctrico. ¿Sí? O sea que por eso que acá se produce, en el momento que la tensión en la bobina aumenta bruscamente, ¿sí? Ahí se puede producir el arco. ¿Y qué pasa? Bueno, después, a medida que la corriente se va reduciendo, por la apertura del circuito, o el arco también se va extinguiendo, porque el arco se extingue en el tiempo, ¿sí? La corriente disminuye, ¿sí? La tensión en la bobina también disminuye, y en el momento en que la corriente se hace cero, acá tampoco va a haber tensión inducida en la bobina debido a que ya no hay más corriente en el circuito. ¿Se entiende? O sea que mientras la corriente en el circuito no varíe, no hay o no puede haber FEM inducida en la bobina. ¿Está? ¿Entiende la idea? Sí, sí, sí. Si no, fíjense, lo fíjense, vamos un poquito más para arriba, lo que vimos antes, ¿sí? Fíjense que, a ver, acá, ¿ven? Fíjense, autoinducida en la bobina, ¿ven? Fíjense que la corriente tiene que variar, tiene que haber una variación de corriente, ¿ven? Si la variación de corriente es cero, ¿sí? Si esto vale cero, fíjense que 0 dividido delta t me da 0, 0 por menos L te da 0, ¿está? O sea que sí o sí tiene que haber un cambio en la corriente. Si la corriente no varía, ¿eh? No hay autoinducida en la bobina. ¿Se entiende? Pero bueno. Bien, Dijo entonces, que si la corriente no varía, no hay FEM. no hay fe inducida, claro. Claro, no hay fe inducida. Listo. Bien. Bueno, habíamos dicho que en el momento de la conexión, a todo este intervalo de tiempo en el cual la corriente está variando, ¿no? Está aumentando, variando, se lo llama transitorio, ¿está bien? Transitorio, ¿sí? Tiene una duración de tiempo que se puede calcular de manera aproximada con la siguiente expresión, ¿sí? Transitorio de conexión es igual a 5 veces, este número es empírico, la constante de tiempo del circuito RL. Y la constante de tiempo de un circuito RL serie, en este caso, es igual al valor de la inductancia dividido por el valor de la resistencia. ¿Está? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, 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 sí. sí. En este caso la inductancia se representa con la letra L, Bien. ¿no? La inductancia se representa con la letra L. Sí, sí, correcto.
¿Para qué? Sí. Una pregunta. Bien, ¿Este bien, fenómeno se dale. ve en qué dispositivo se podría ver? ¿En un motor? ¿En un relé? Claro, cuando vos conectás y desconectás un motor de corriente continua. ¿Está bien? O sea, fíjate que lo que estamos analizando es cuando nosotros conectamos o desconectamos una fuente de continua. O sea que sí o sí se trata de una máquina eléctrica que tenga bobinado, que tenga bobinado y aparte sea de continua. Lo podés ver en un motor de continua, lo podés ver en un contactor con bobina de continua, un relé con bobina de continua, ¿está bien? ¿Sí? Todo dispositivo, digamos, que funciona con continua y tiene en su interior un bobinado. ¿Sí? Sí, se entiende. ¿Esto Bien, sucede solo bien. en Se continua escucha, o se escucha muy bajito, Nicolás, muy bajito. Sí, perdón. ¿Esto sucede solo Hacete un tubo tipo megáfono, con una cartulina y apuntale ahí al micrófono y hablale, como para que se escuche bien, ¿sí? igual no sé, porque bueno, yo no escucho, no me puedo escuchar, naturalmente. Pero creo que pasa solo No, no, porque en Zoom no pasa. no sé si es solamente en mi caso o el resto escucha bajito también a Nicolás. No, no, no sé, por eso pregunto. Sí, se le escucha bajito. Sí, se le Sí, escucha se la bajo. escuchaba. Pero hago una pregunta, Lautaro. ¿En Dale. Zoom se escucha así? No, no, acá se te escucha bajo nomás. Claro, No sé. es mí. Quizás, no sé, tengo que configurar algo. Yo la estoy grabando a la clase, si querés después escuchate. Ah, bueno, dale. Yo al resto lo escucho perfecto, salvo vos, Nicolás, en tu caso, y también a tu doble fonético que también lo escucho bajito, ¿sí? Después, Nico, te Pero no tan explico bajo como a vos. cómo subirle el volumen al micrófono, porque hay una forma de subirlo. Ahí Ah, directamente en el bueno. Windows. Ah, dale. Después te escribo si me explicas. Una pregunta, profesor, entonces. Sí, fíjate desde la consola. ¿Ya? Claro, ¿esto se Lo da que pasa es que en continua? el Zoom tiene, previo al ingreso tenés todo el ajuste del audio, que podés regular el volumen del micrófono. Meet me parece que lo hace de manera automática. Ah, debe ser por eso entonces. ¿Quedó claro? ¿Ya está? Sí, le estaba preguntando si en Alterna pasa lo mismo o algo similar. No, no, no. En Solo en Eterna la continua. cosa es distinta. Solamente se da en continua. Digamos, a ver, en alterna va a haber siempre FM inducida en la bobina porque la corriente en alterna varía permanentemente, ¿no es cierto? ¿Sí? Justamente por su forma de onda. O sea, vos en alterna también vas a tener FM inducida, pero no vas a tener un arco eléctrico tan intenso como sucede en continua. En continua el tema es es cuando vos haces la conexión, y no tanto la conexión, sino la desconexión, o sea, la apertura del interruptor, ¿sí? Acá en esta parte. Ahí es cuando se produce el arco. En la conexión es muy difícil que se produzca un arco porque es una maniobra de cierre, ¿está bien? Si el cierre se hace rápidamente, o sea, generalmente los interruptores están diseñados para eso, ¿no? Para hacer el cierre rápidamente, no le das tiempo al arco a que se produzca, ¿está bien? Ahora, si vos cerrás muy lenta, sí, se puede dar que cuando los contactos se están acercando, ahí salta el arco, ¿está bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Pero es muy, muy raro, o sea, que se dé eso en un dispositivo interruptor, o sea, que mete el cierre tan rápido que no hay tiempo para el arco. Ahora, la apertura sí, la apertura viene generalmente acompañada del arco por el tema de abrís, justamente separás, ahí se produce el arco. ¿Está? ¿Sí? Sí, sí. Es como cuando vos soldás con electrodo, viste, que vos tocas el electrodo en la masa y cuando lo separaste un poquito, ¿sí? Ahí producís el arco y se produce la soldadura. ¿Está bien? ¿Sí? Y Ah, viste que las entiendo. máquinas, por ejemplo, mira, viste que las máquinas inverter, las soldadoras nuevas y las electrónicas son de continuas, justamente. Y por ese Sí. motivo, abrir, o sea, producir el arco es mucho más fácil que con la soldadora vieja de alterna. Porque con alterna es más difícil de producir el arco. Si bien se produce igual, pero es más difícil. ¿Por qué? Porque en alterna, si bien se puede producir arco, pero no es tan fácil producirlo como en continua. ¿Está bien? Por eso que para el que no sabe soldar muy bien, las máquinas inverter, digamos, son una ventaja,
¿Por qué? Porque producen el arco más fácil. Está justamente por trabajar con continua. ¿Está? Sí, 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 sí. ¿Eh? ¿Está? ¿Se entiende la idea? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bien, bien. Bueno, bueno, perfecto. Si no hay ninguna pregunta, pasamos entonces al tema siguiente. Preguntas a las 2, preguntas a las 3. ¿No hay más preguntas? Bien, bueno. Vamos al tema. Bueno, lo están viendo, ¿no? Hice un cambio de artículo más, ¿eh? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Bien. Bueno, fíjense ahora lo que estamos haciendo, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos dos circuitos, digamos, o sea, dos bobinas, ¿no? Una a la cual le vamos a aplicar a través de una fuente de continua y un interruptor, ¿sí? Y otra bobina que está compartiendo, ¿eh? El circuito magnético de la primera, ¿sí? Y tiene conectada en sus bornes una resistencia, ¿sí? Entonces, bueno, aparece el concepto acá de inducción mutua. ¿En qué sentido? En que cuando nosotros hagamos circular corriente por la primera bobina, ¿sí? Una corriente variable en la primera bobina, se va a producir un campo magnético variable en la bobina 1. Ese campo magnético variable se va a transmitir a la bobina 2, ¿sí? En forma de campo magnético variable, ¿no es cierto? Y ese campo magnético variable va a inducir una tensión o una FEM en la bobina 2, ¿sí? Y como yo tengo conectada una resistencia, va a circular a través de ella una corriente. ¿Sí? Quiere decir esto, que cada vez que nosotros cerramos o abramos el interruptor, en este circuito, en el circuito de la bobina 2, va a aparecer una corriente eléctrica. ¿Sí? Lo que vamos a estudiar ahora es cuáles van a ser los sentidos de los campos magnéticos y de las corrientes, y obviamente a través del fundamento vamos a ver por qué tenemos esos sentidos. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea? Sí, 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 se entiende. O sea, si nosotros, por ejemplo, cerramos el interruptor, ¿no es cierto? Lo cerramos. En el momento de cierre, por lo que vimos en el tema anterior, se produce una corriente variable, ¿no? Un aumento de la corriente. Ahora, una vez que ya la corriente alcanzó su valor máximo, la corriente no varía más en el circuito 1, o sea, por acá. Por lo tanto, el campo magnético tampoco va a variar. Y si el campo magnético no es variable, digo, constante, digamos, alcanza, no va a poder inducir FEM en ella. Porque recuerden que para que se induzca FEM en la bobina 2, el campo magnético tiene que ser variable. Eso es por ley de Faraday, ¿no es cierto? Tiene que ser sí o sí variable. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Profe, una pregunta. Sí, profe, sí se entiende. Dale. Para que el campo sea Dale, variable, Nicolás. tiene que ¿Cómo ser contestó? alterno. ¿Cómo? Para que el campo sea variable, Te tiene escucho que ser bajo. alterno. Para que el campo Claro, sea corriente variable. alterna o, claro, para simular eso tengo que abrir y cerrar permanentemente el ¿Cómo lo cortan interruptor. a Nico? ¿Se entiende? Claro, no tiene que ser constante Claro, claro, para que claro. pueda inducir. Justamente para que este circuito pueda funcionar como un transformador, ¿sí? La fuente de tensiones tiene que ser alterna. ¿Bien? Acá yo lo que tengo una continua y un interruptor, de alguna manera estoy generando variaciones de corriente. ¿Se entiende? Para hacer una explicación simple al comienzo. Y después sí nos metemos en el transformador que funciona con alterna. ¿Está bien? El transformador no funciona con continua. Justamente porque la continua no nos permite obtener corriente variable. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, bien. Me quedé con eso de que le cortamos a Nicolás. No, ¿qué pasó? ¿Cómo que le cortamos?
No, porque cuando usted le dice que no lo escucha, Nico está hablando, pero no lo escucha. Claro que no escucho, miren que parezco un viejo sordo, me tengo que arrimar el oído a los parlantes porque no lo escucho. No, verdad. Entre Ríos, yo para cómo estoy cerca de la calle, en donde yo vivo, una calle muy transitada, o sea, San Nicolás pasa por el frente de mi casa, y los ruidos de la calle, la verdad que no, a veces me dejan escuchar. ¿Sí? Por eso cuando se escucha bajito, aviso porque por ahí no escucho. No es que quiero cortar a Nicolás o lo estoy ignorando, no, nada que ver. Nada que ver. Al contrario, gracias Nicolás, porque vos preguntabas siempre, estás ahí, estoy haciendo la clase más llevadera, más dinámica, ¿sí? Gracias también a todos los que preguntan y participan, ¿eh? Dale, Nicolás, dale que te escucho, dale. Habla tranquilo. No, de nada, de Dale nada. que no pasa nada, Nicolás. Le estaba diciendo a mi hijo que cierre la puerta, que le tenía que hacer una pregunta a mi profesor. Ah, bien, perfecto, dale. Vamos con la pregunta. No, era justamente consultar eso, lo de corriente alterna. Pero justo los chicos lo contestaron. Bien, bien. Claro, yo, digamos, para de alguna manera generar una variación de corriente, que no significa que sea alterna, ojo, una variación de corriente ya es suficiente para que se produzca inducción, ¿se entiende? O sea, no tiene que ser alterna la corriente, tiene que ser variable. Lo que pasa es que nosotros, vamos a decir, en los sistemas eléctricos tenemos los dos extremos. O es continua, constante, sí que es el caso de la fuente, o es la alterna, digamos, que vimos la evolución temporal, ¿no? La alterna sinusoidal, ¿sí? No hay una corriente que sea continua y variable, que sea producida por algún sistema electrónico, suponete un rectificador, o algún conversor, en general, ¿no es cierto? Pero si no existe. Por eso que yo eso te lo simbolizo con una continua y un interruptor en serie. ¿Está? Bien, bueno. No sé, Nicolás, si estás hablando. No estás hablando, ¿no? No. Perfecto. Bueno, vamos a analizar en el circuito dos situaciones. Vamos a empezar, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en el momento en que cerramos el interruptor S, ¿sí? O sea, acuérdense que estaba abierto el circuito, no hay corriente en el circuito de la izquierda, ¿eh? No hay corriente, y cerramos el circuito. La corriente, recuerden que empieza a aumentar gradualmente, ¿no? La corriente I1 empieza a aumentar gradualmente. Y el sentido, obviamente, ¿no? Es este el sentido. Bien. Entonces, con rojo represento corrientes y con celeste acá azul, digamos, represento el campo magnético. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver si con el sentido de la corriente, 1 de la bobina 1 es este que está acá. ¿Sí? ¿Cómo demostramos eso? ¿Qué regla usamos para demostrarlo? Pregunté para ustedes. ¿Se arregla la mano derecha? ¿Qué regla usamos? La regla de la mano derecha. Muy bien, muy bien. Aplíquenla a ver si les da que el pulgar apunta en el mismo sentido que el campo. Ustedes. Mm, ¿Les da o no les da? Sí. ¿A alguien no le está dando? Lautaro, ¿sí? ¿Vio? Perfecto. ¿Y alguien? O calla para siempre, ¿eh? ¿No? Listo. Perfecto. Bueno, entonces, ese campo magnético, producido por la bobina 1, se traslada, digamos, de alguna manera llega hasta la bobina 2. ¿Se entiende? ¿Sí? Y como vimos que la corriente es variable, o sea, en el momento de la conexión la corriente empieza a aumentar, este campo también empieza a aumentar, ¿sí? En la bobina 2 se induce una fuerza electromotriz, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero esa fuerza electromotriz, recuerden que tiene una particularidad o una característica, que es que se opone
a la causa que la produce. La causa que la produjo es este campo que está acá, el campo de inducción B1. Entonces, ¿qué hace la bobina? ¿Cómo reacciona? Reacciona produciendo un campo B2, el campo propio de la bobina 2, que se opone, ¿ven? Se opone al campo de la bobina 1. Ujú. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, bueno, si la bobina 2 crea este campo con este sentido, ¿está bien que el sentido de la corriente sea el que yo marqué acá, en la imagen? Sí. A ¿Está no ser que bien? esté haciendo las cosas mal, sí. Está bien, perfecto. Profe, Bien, o bien. sea que el campo O sea, B1 el campo Lautaro está B1 conmigo, está genera, bien. se opone al B2. Claro, la corriente I2 genera el campo E2. ¿Sí? ¿Es correcto los sentidos también? Sí, ¿Está bien sí, o no? sí. Sí, sí. ¿Sí? Bien, bien, perfecto. No, no, tranquilo, tranquilo, no se alteren, por favor, ¿eh? Bien. Bueno, ¿qué sucede acá? Cuando nosotros entonces cerramos el interruptor, en el instante en que cerramos, ¿sí? Un instante muy cortito, se produce una corriente I1 que va en este sentido y una corriente I2 que va en este otro. ¿Sí? Sí. I1. Se hace constante, que se establece como constante. No hay más fuente inducida en la bobina 2 y tampoco va a haber corriente. O sea que la corriente I2 solamente dura lo que dura el transitorio de conexión en el circuito de la izquierda. ¿Sí? Solo cuando está abierto sería. No, no, en el momento que vos pasás de cerrado, perdón, de abierto a De abierto a cerrado. cerrado. Acá vos Sí, fíjate, perfecto. claro, ve que yo acá cerré el interruptor. En el Sí. momento que vos lo cerraste, ¿sí? Ahí se produce lo que se llama el transitorio de conexión. Suponete que ese Ujú. transitorio dure, por decir un valor, 5 milisegundos. Y ¿Eh? nada. Entonces la corriente I2 va a durar 5 milisegundos y después se va a hacer cero. La I2 y la I1 va a quedar constante. Claro. Segundo queda constante. ¿Está? ¿Sí? Esto para que ustedes, digamos, no se queden con la impresión de que siempre va a haber corriente I1 y siempre va a haber corriente I2. Y uno sí, la corriente I1 va a permanecer en el tiempo. ¿Por qué? Porque el circuito queda cerrado, ¿no es cierto? Se hace constante la I1, Claro. en el momento que I1 ya queda con valor constante, ahí desaparece la corriente I2. ¿Está? Sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces tenemos acá Ahora lo que vamos a hacer, vamos a abrir el interruptor ese. Vamos a ver que lo abrimos. Acuérdense la situación anterior, ¿no es cierto? La situación anterior es una corriente I1, ya constante, una vez que pasó. Vamos a ver, ya pasaron varios segundos de haber cerrado el interruptor ese. La corriente I1 se estableció, constante. El campo B1 queda constante, ¿sí? Después, abrir el interruptor. Al abrir el interruptor, ¿qué pasa con la corriente en el circuito de la izquierda? ¿Qué le va a pasar a la corriente? Va a empezar a disminuir, ¿no es cierto? Va a empezar a extinguirse la corriente. ¿Queda claro cuando yo abro el interruptor? Pero ¿por qué tendría ese sentido la idea? Pará. Estaba apurado, Lautaro. Pará, que estamos hablando de la corriente I1 todavía. Ahora lo demostramos. Pará. Ahora lo demostramos. Bueno, Vamos por acá todavía. Pará. Te apuraste. Yo por eso venía preguntando por esta parte. ¿Sí? ¿Sí? La corriente I1 empieza a disminuir, ¿no? Porque se extingue. Reacciona. ¿Qué reacción hay acá? ¿Qué pasa? Al empezar a variar la corriente porque se va reduciendo, el campo magnético que tengo acá, ¿sí? Que tiene el mismo sentido que acá, empieza a reducirse. ¿Se entiende? Se empieza a reducir. Pero por este mismo, la corriente no cambió de sentido de la corriente I1. O sea que tengo este mismo sentido. Entonces, ¿cómo reacciona la bobina 2? En la bobina 2 se induce porque este campo está variando, está disminuyendo. 2, ¿cómo reacciona? Reacciona de manera tal de que el campo que produce
como se opone a la causa que lo produce, ¿sí? Que es la disminución del campo 1, lo que trata de hacer es de reforzarlo, ¿sí? Por eso crea un campo en el mismo sentido que el campo 1 que se está extinguiendo. En el mismo sentido. Y es por eso que la corriente I2 ahora cambió de sentido. O sea, solamente en el momento en que se abre el interruptor. I2 cambió de sentido. ¿Sí? ¿Estamos, Lautaro, que preguntabas? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y con la regla de la mano derecha les coincide, ¿no? Que este sentido sea acorde a este sentido. El sentido del campo B2, corriente I2. Sí. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende entonces el fenómeno, no? Produce ¿Por qué se invierte el campo B2? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos que el campo B1 tiene el mismo sentido, pero ahora disminuyendo. Acá está aumentando. Entonces, como está disminuyendo, la bobina 2 lo que trata de hacer es que no disminuya. Por acá. ¿Eh? Que no disminuya. Entonces, para lograr eso, ¿qué tiene que hacer la bobina 2? Crear un campo en el mismo sentido. ¿Sí? Y para ello, el corriente 2 tiene que circular sí o sí para abajo, como está graficado. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Bueno, perfecto. Parece que se le cayó al profe. Sí, creo que sí. Sí, ahí se fue el profe. Hola, hola. Hola, hola, hola.
Sí, estamos todos. Menos el profe. No está el profe. Igual. Bueno, suspendemos. Que alguno active la cámara, vamos por el educado. Cualquier cosa no la acepten. ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Vamos? Y por lo general siempre después entra en el grupo, no mandó ningún mensaje. No, tenemos 2 horas con él hoy. Se va a querer quedar. Entren en la pizarra. Aceptame. ¿Dónde tengo que poner? ¿Empezar una pizarra nueva? No, en el chat que mandó. Ahí abrí Me una tiene que pizarra. aceptar. Me tiene que aceptar, yo mandé solicitud. No aparece nada. Nada, capaz que lo tiene que habilitar el profe. Acceso denegado, me dicen. Sí, a mí también. Bueno, ¿ahora me escuchan? Sí, ahí está. Sí, se ve. Bueno, te voy a pedir disculpas, la verdad que Internet me dejó hablando solo como un tremendo pelotudo. Díganme ustedes, por favor, hasta dónde me escucharon. Y me quedé preguntando, ¿se entendió? Nadie me respondía, digo, ¿qué pasó? Digo, que nadie me responde. Creo que Me ya fijo en la había conexión, se avisado con cayó. el se entendió y ahí se cortó. Sí. Por eso yo pensé que ya estaba preparando otro tema, por eso, pero se ve que se le había Ah, cortado. no, bueno, mirá que justo. No, yo la verdad que, pues bueno, menos mal, es una buena noticia. La verdad que si llegaron hasta ahí, o sea que entonces toda la parte de Bornes homólogos quedó claro, ¿no es cierto? Vamos a decir. Ahí se callaron. Aparte de qué, profe, La parte de Bornes homólogos. creo que eso no lo escuchamos. Dijeron la Nos que quedamos en el el se anterior. entendió del tema Uy, anterior, me no. parece. Uy, no. Entonces, bueno, tenía razón que dije que me quedé hablando solo como un tremendo. Bueno, ya está. Vamos a ver. Bueno, no es culpa de ustedes, no es culpa mía, es culpa de Internet, obviamente. Y de las clases virtuales y la red. Bueno, bien. Entonces, esta parte no la vieron, ¿no es cierto? Ahí comparto, ahí estoy compartiendo. No vimos nada de eso, profe. No, no. Nada de eso, por favor. Nada. Bueno, listo. O sea que estuve haciendo un monólogo solo, expliqué todo el tema solo. Bueno, hasta acá sí, ¿no? Hasta acá vi, Sí, esta parte eso sí la sí, vieron profe, completa. Sí, eso sí. No, eso no lo vimos. Bien, bueno, vamos otra vez. Bueno, me caigo y me levanto. Bueno, Bornes homólogos, ¿sí? Bornes homólogos. Bueno, entonces, si nosotros tenemos, esto lo voy a leer literalmente, es el texto y vamos a interpretar, vamos a interpretar lo que nos quiere decir, ¿sí? Si nosotros tenemos en un circuito magnético, ¿no? ¿Sí? O podemos tener más, bobinados alimentados por corrientes, ¿sí? Cada uno de esos bobinados obviamente produce un flujo magnético, ¿no es cierto?
por ejemplo, acá estaría representado el flujo magnético creado por el bobinado 1, y acá tendríamos el flujo magnético creado por el bobinado 2. ¿Sí? Bien. Veamos por la regla de la mano derecha a ver si están bien los sentidos que están planteados acá en la figura. ¿Qué les parece? ¿Ves? ¿Están bien planteados? ¿No están bien planteados? Revisen. Sí, está bien planteado. Está bien Sí, planteado. sí. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, acá lo que, o sea, ¿para qué nos sirve esto de los bornes homólogos? O sea, la idea es conocer si los campos presentes en cada bobina producen flujos individuales que se suman o se restan, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso, fíjense que se están sumando. En este caso particular, ¿no? Porque ambos flujos magnéticos tienen exactamente el mismo sentido, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Para hacer esta indicación, nosotros usamos la convención de bornes homólogos, ¿sí? Los bornes homólogos son aquellos por los cuales corrientes simultáneamente entrantes, que la I1 y la I2 son corrientes entrantes, ¿no es cierto? ¿Sí? En estos bornes. Entra por acá la I2. Si yo me hubiese parado debajo, la corriente I1 sale y la corriente I2 también sale, ¿no es cierto? Entrante o saliente, ¿no? No hay problema, eso depende. Pero tenemos que tomar las dos entrantes o tomar las dos. No podemos tomar entrante de este lado y saliente de este otro. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Hola? Sí. Sí, profe. Sí, sí, pero Ah, bien, bien. Ya, no, pues ya me quedé Vamos a preocupado, hacer- porque imagínense que me estuve hablando un montón de tiempo solo y no quiero que vuelva a ocurrir. Bien. Bueno, entonces, eh, ¿cómo identificamos los bornes homólogos? ¿Sí? Fíjense que acá la corriente I1 y la corriente I2, que son entrantes, ¿sí? Producen flujos magnéticos que se suman, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? Que el borne superior de la bobina 1, al que le puse el punto negro que está ahí, es homólogo al borne superior de la bobina 2. O sea que este borne es homólogo con este. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es homólogo? Porque si a través de esos bornes yo hago entrar corrientes, los campos magnéticos tienen el mismo sentido. ¿Se entiende? Eso significa que son homólogos. ¿Queda claro? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Bien. Profe, Y entonces, nosotros si representamos. fueran los otros dos, ¿Sí? también serían homólogos. Claro, claro. Yo podía marcar este con este, o también puedo marcar este con este. Cualquiera de Así los que dos es válido, ¿sí? no importa si son de entrada o de salida. No importa si son de entrada o de salida. Exactamente. No, no. Lo que sí, o son los dos de entrada de corriente, Ah, eso. o son los dos de salida de corriente. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, yo marco estos dos como homólogos, o marco los dos de abajo como homólogos, es exactamente lo mismo. Es la misma marcación, no cambia nada. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, si yo hago una simbología eléctrica de todo esto, se representa de esta manera. ¿Sí? Las rayas que están acá, en el medio, representan el circuito magnético. ¿Está bien? ¿Sí? Que puede ser un circuito magnético anular, como en este caso, tipo toroide, medio como el que vimos, digamos, los que vimos tipo anillo, anillo pero cuadrado, ¿sí? Cualquier tipo de circuito magnético, digamos, se representa de esta manera, ¿sí? Es como para, de alguna manera, llevar esto a la simbología eléctrica. Y fíjense que se marcan los bornes homólogos, ¿sí? ¿Está? En este caso se marcaron los dos de arriba, pero también pudieron haberse marcado los dos de abajo, como homólogos. ¿Está? Bien, muy bien. Bueno, esto es, ¿por qué es importante esto de conocer los bornes homólogos? Porque esto nos va a permitir, digamos, en las máquinas eléctricas, conectar correctamente los bobinados. ¿Está bien? Si yo, digamos, no conozco la homología de los bornes, puedo llegar a conectar mal un bobinado y obviamente que la máquina eléctrica no va a funcionar en el mejor de los casos, o en el peor de los casos se puede llegar a deteriorar. ¿Sí? ¿Está? Por eso que esto es sumamente importante.
Bien, bueno, y vamos a ver ahora una... Ya para terminar, ya para terminar, porque después, bueno, si nos metemos, vamos a meternos más en profundidad después de las vacaciones, pero por lo menos ver ahora un poco la introducción, ¿sí? Que es el transformador. ¿Está? ¿Sí? Elemental, ¿no es cierto? Por supuesto, en su forma más elemental. Bien, bueno, fíjense que en definitiva es un circuito, digamos, con dos bobinas, ¿sí? Está un circuito magnético con dos bobinas, o sea, justamente acá va a haber inducción mutua, pero bueno, cada cosa va a recibir su nombre, ¿no? Un bobinado primario, ¿está bien? ¿Sí? El cual se va a conectar a una fuente de corriente alterna, ¿está? Llamada tensión primaria, y esa fuente va a entregar al bobinado una corriente que la vamos a llamar primaria, ¿está? ¿Sí? Si nosotros, tensión alterna, el campo magnético que se va a producir es un campo magnético alterno. ¿Qué quiere decir? Que durante medio ciclo, en el semiciclo positivo, por ejemplo, va a ir en el sentido que está marcado acá, y en el semiciclo negativo, obviamente el sentido va a cambiar, ¿no? Y va a ser al revés, ¿sí? A la alternancia de la tensión. Del otro lado, se hace lo que se llama el bobinado secundario, ¿sí? Armamos el bobinado secundario. Se va a inducir, se va a inducir el voltaje secundario. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, ¿por qué se va a inducir un voltaje secundario? Porque el flujo magnético que va a circular por el bobinado secundario es variable, ¿no? A que el voltaje primario es de carácter alterno, ¿no es cierto? Es una tensión alterna. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? Sí, sí. Bien. Bueno, esto sería como una introducción, ¿eh? Una introducción al funcionamiento del transformador. Lo que quiero aprovechar a esto, es para que ustedes me digan cuáles son los bornes homólogos en este transformador, ¿sí? ¿Está? Vamos a llamar A, B, C y D a los bornes, ¿sí? A ver, yo por ejemplo digo, bueno, el borne A, o con el C o con el D. ¿Qué les parece? Con el Con C. el D. Uno Sí. nosotros siempre lo tenemos que marcar. Marcamos uno, yo marco este como homólogo, ¿no? Marco este. Entonces, ese borne, a ver, ¿a cuál va a ser homólogo? ¿Al de abajo del Sí. secundario o al de arriba? ¿Qué les parece? Al de arriba. ¿Al C o al D? Al de arriba. Al de arriba. ¿Al de arriba o al de abajo? Está dividido el tema, hay grieta, está Sí, dividido. el ¿Qué les parece? A ver, El de arriba. ¿el de arriba? Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Si nosotros aplicamos... Al que quiere entrar, díganle que tenga felices vacaciones, que ya terminamos, ¿sí? ¿Está? O fue un chat, perdón, capaz que fue un chat. A ver, me parece que fue un chat. ¿Puede ser? O alguien que quiere entrar. No, mandaron un chat que decía el D. Perfecto, perfecto. El D. Bueno, vamos a ver. No, yo pensaba que quería entrar algún colgado que quería entrar ya muy tarde. Bueno. Bueno, dicen el D es el de arriba. Bueno, vemos, si aplicamos la regla de la mano derecha, ¿sí? En el primario, ¿está bien? Hacemos entrar la corriente por el borne superior, el borne que yo marqué como posible homólogo. Entonces, ¿para dónde va el flujo magnético, el sentido? ¿Para abajo o para arriba? ¿Qué les parece? Para arriba. A ver. ¿Para arriba, seguro? Para arriba. Sí. A ver, sí, muy bien. Muy bien, perfecto. Para arriba, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Por qué borne tiene que entrar la corriente para que el flujo magnético del secundario también vaya para arriba? ¿Por el C o por el D? No sé cuál sería el C o el D, pero el de arriba. El C el de abajo y el D el de arriba. El D. Si no, digamos el de abajo o el de arriba. Por el D. Por el D El de tiene que arriba. entrar. ¿El de arriba? Arriba. El de arriba. ¿Seguro? Me parece Sí. que no. ¿Cómo que no? Se tiene que sumar el Segurísimo. flujo, ¿sí? ¿Para qué? Se tiene que sumar. No, porque ¿Cómo que no? supuestamente no se opone. ¿Cómo que no? Ahí está, vamos, están peleando, muy bien. ¿No se opone a la causa que lo genera?
No, no, pero acá no aplica la ley de Faraday. Queda el dedo O pulgar sea, apuntando para abajo. los sentidos tienen que ser los mismos. Ah, bueno, Bien, bien, entonces, qué bueno que se peleen un poco entre ustedes. Está bueno eso. Está bueno, está Va a bueno. cobrar, Nico. Que debatan, que debatan. Acuérdense, los flujos tienen que tener el mismo sentido, ¿no es cierto? ¿Sí? Al final, ¿cómo es la Entonces, a correcta? ver, regla de la mano derecha, en el primario, el flujo iba para arriba, dijimos, ¿no es cierto? ¿Sí? Para arriba, muy bien. Entonces, en el lado secundario, el flujo tiene que ir en el mismo sentido que el primario, o sea que el pulgar debería apuntar para abajo. Entonces la corriente tiene que entrar por el borne de arriba, ¿no es cierto? ¿Sí? sí, ¿Está sí. bien? Sí. Entonces el homólogo es el de arriba del primario con el de arriba del secundario. ¿Está? La homología es este borne es homólogo con este otro. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Y en Bueno, todos los vamos. casos se va a dar así. No, porque si yo hubiese bobinado al revés al secundario, lo hubiese bobinado al revés, en vez de empezar por adelante, empiezo por atrás, te cambia todo. El de arriba es homólogo con el de abajo. Porque la homología justamente depende de cómo es el sentido del arrollamiento. ¿Sí? Imagínense haber bobinado al revés. ¿Sí? En vez de empezar por acá atrás, hubiese empezado por acá adelante. A Y ahí bobinar. sería el de abajo. Bobino totalmente al revés. Claro, sería. Entonces, claro, la homología me queda al revés, me queda cruzada. El de arriba del primario con el de abajo del secundario. ¿Sí? Pero no se enfrentarían los campos magnéticos. No. Estarías cambiando el sentido de la corriente. Perdón, el sentido del flujo si cambia. No, tendrían los dos flujos horarios. Claro, los dos flujos horarios, está bien. Entonces son homólogos. A ver, vamos a ver, vamos a usar la figura de arriba de todo. A ver, la de arriba de todo. Vamos acá, a ver, acá. ¿Sí? A ver qué homología tenemos. Vamos a ver acá, a ver cómo nos queda la cosa. Yo marco como referencia este que está acá. ¿Sí? El que está acá a la izquierda. Este que está a la izquierda, ¿con cuál será homólogo de la bobina 2? ¿Qué les parece? A ver. Hagamos la prueba. Con el de la izquierda. A Del ver. otro A lado. ver. Con el de la derecha sería. No, con el de la izquierda. Está bien. Acuérdense, tengo que producir flujo magnético en el mismo sentido. Si yo hago entrar a la corriente por este borne, ¿sí? Y aplicamos la regla de la mano derecha, el pulgar ¿para dónde apunta? Para la izquierda, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿O no? Sí. Sí, sí, Bien. sí. Entonces ahora, tengo que lograr que en la bobina 2, el pulgar apunte para la izquierda, a la corriente. ¿Por la izquierda o por la derecha? Por la Sí, izquierda. está, por aquí. Por la izquierda. O sea que Por la siempre tiene que izquierda, entrar ¿no? por el mismo horno. Por donde apunta Tengo el que dedo. producir el mismo, No, claro, el si mismo estaría sentido del enrollado al flujo. revés, sería el otro. Claro, exactamente. Si lo hubiese enrollado al revés, el homólogo Sería el sería de la este otro, derecha. el de derecha. O sea que los homólogos para este caso son izquierda de este lado, claro. Pero si yo hubiese hecho la bobina 2 al revés, ¿sí? Si lo hubiese hecho al revés, lo hubiese bobinado al revés, ahí me queda que este borne es homólogo con este otro. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Cómo bobinarlo al revés, profesor? Ahí? Que la parte No de la sé. derecha pase por adelante en vez de pasar por atrás. Ah, ahora sí. Claro, claro. Es bobinar al revés, ¿no? Bobinar en sentido opuesto. ¿Sí? Exactamente. Esta parte de acá, suponete, en vez de empezar a bobinar así, lo bobino al revés. Paso por detrás, adelante, ¿sí? Eso al cambiar el sentido del bobinado, cambia la homología. ¿Ahí está? ¿Sí? Ah, ok. Yo A ver por ahí si lo podemos hacer. A ver si podemos hacer un dibujito con Paint. Esperen, a ver. A ver si podemos hacer a ver si me sale. A ver, esperen. ¿Están viendo el Paint ustedes? La imagen del Paint. No, se ve el No, no sé. PDF. No, no, porque Tengo que dejar de compartir. debe tener compartida solamente la pantalla que tiene eso. O sea, Está bien. lo tiene que Entonces, poner. ahí está, pará. Dejo de compartir, vuelvo a compartir. A ver si lo podemos dibujar más o menos. A ver si.
¿Ahí, gente, lo ven? Todavía no. Bien, Ahí sí. se ve. Ahí se ve. ¿Ahí se ve? Bueno, Sí, ahora sí. vamos a ver si lo podemos... eh, bueno, a ver... Qué hermoso. Nada, excelente, profe. Una cosa de loco, ¿eh? Ahí Nada, está. re bien, re bien. Ahora vamos a poner el otro, vamos a hacer... Acá lo bobiné, fíjense en qué sentido. Ahora vamos a bobinar el otro al revés. Paso por detrás, ¿eh? ¿Sí? Uy, pero... El Parkinson, avanzado. Ahí está. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, yo voy a marcar como homólogo este, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Bien. Bueno, entonces, si aplicamos la regla de la mano derecha sobre el bobinado de la izquierda, ¿para dónde va a apuntar el campo magnético? A la A la A la izquierda. izquierda, ¿no? izquierda, sí. A la izquierda, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a poner un poco de estilo a esto. Ahí está, ¿eh? ¿Sí? Bien, a la izquierda. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que lograr de este lado, en la bobina de este lado, de la derecha, el campo magnético también, también vaya para la izquierda, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ahí está. Bien. ¿Cómo tiene que circular la corriente? ¿Por qué borne tiene Entrar que por el entrar? de Por la el... derecha. Claro, ¿ven? Ahí tiene que entrar por la derecha. Entonces, el borne de la izquierda es homólogo en este caso, es homólogo Con el de la derecha. al de la derecha. Exactamente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está? Sí, profe, Sí, sí. perfecto, sí, sí, re bien. Muy bien, muy bien. ¿Se entiende cómo? ¿Vieron cómo ahí cambió la cosa, eh? Se cruzó la homología. ¿Pero por qué? Porque fíjense que yo, de este lado, bobiné en un sentido, y de este otro lado, a la derecha, bobiné en sentido opuesto. ¿Ven cómo eso me cambió la homología? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Se Sí, sí. comprendió? Sí, sí, sí. Bien. Casi una pizarra, ¿eh? Casi una No, pizarra. perfecto. Re bien. Pero si hubiese tomado el número, el de referencia, el otro lado, sería lo mismo, ¿o no? Por ejemplo, Nicolás, ¿qué propones vos? ¿Qué cambio propondrías? ¿No empezar por acá, por ejemplo? Claro, si hubiese tomado. No, mira, ¿querés que pongamos otro ejemplo? Pará, listo. Está bien, perfecto. Mira, Si, si podés vos lo empezar haces por donde quieras. cilíndrico a eso, Vos decime, Nicolás, decime por dónde querés que empiece. Decime 1, Borne 2, Borne 3 o Borne 4. Decime por dónde querés que empiece. Le pone 4. Con el 4. Bueno, dale. Creo que era Ricardo el que hablaba, Sí, profe. sí, pero Sí, ya, muy Es lo bien. mismo. ya ni nos Ricardo, molestamos. Nicolás, para mí Ricardo y Nicolás, cuando no veo la reunión es exactamente lo mismo, ¿sí? Es Ya la la misma dejamos pasar, persona. profe, no pasa ¿Está? nada. Bien. Bueno, entonces, empiezo por ahí. Tengo que hacer que la corriente entre por este borne. ¿Está bien? Entonces, va a parar, igual que acá, ¿no? Para la izquierda, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Está bien? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, de este lado, que tengo que lograr que el campo también vaya para la izquierda. Entonces, ¿por dónde tiene que entrar la corriente? Por la izquierda, ¿no es cierto? Izquierda. Por la Por izquierda, acá. Entonces, conclusión, mismo homología, fíjate, no cambia nada, ¿ves? ¿Sí? Exacto. ¿Está? sí. Claro. Si querés, podemos Pero entrar por este lado. Y vemos que este va a ser homólogo con este. ¿Querés que lo hagamos? Vos me hiciste una propuesta fácil, Ricardo. Mira, vamos a hacer el cambiazo. Vamos a entrar por acá. ¿Querés que entremos por acá? Mira, ahí está. Vamos a jugar complicado. Complíqueme la vida. Ahí está. Bien. Si yo entro por acá, por este borne, ¿sí? Lo tomo como referencia. Ahí está. ¿Qué pasa? Ahora, cuando aplico la regla de la mano derecha, el campo magnético, ¿para dónde va? ¿Derecha o izquierda? ¿Qué les derecha, parece? derecha. Me parece que para Derecha. la derecha. Para la derecha. Muy bien. A la derecha. Derecha. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Bien. Entonces el otro también debería ir para la derecha. Para la derecha. Pero muy bien. Ahí está. Para que eso ocurra, ¿por dónde tiene que entrar la corriente? ¿Por el lado izquierdo o por el lado derecho? ¿Qué les parece?
Por el lado izquierdo. ¿Seguro? No, por el derecho, me parece. Por el derecho, por el derecho. Ah, el derecho, muy bien. Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? Que estos dos bornes son homólogos. Son homólogos. Y está bien, ¿no? Si estos dos son homólogos, los dos de afuera eran homólogos, Claro. los dos de adentro también lo son. ¿Sí? Ujú. Es la otra opción. ¿Está? Pero si la barra. Sí, sí. Esto en un caso que. O sea, estamos hablando de una barra. Si fuese cilíndrico, ¿no? O sea, en un caso toroidal, o bueno, como estaba el Es otro, exactamente lo mismo, Nicolás. sería exactamente lo mismo y estarían enfrentados, ¿no? Sí, 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 sí. Pero es exactamente, la homología se determina de exactamente la misma manera. Mirá, fíjate, lo único que va a cambiar, me complicaste la vida, Nicolás, con el dibujito, pero lo que tengo que hacer es lo único, es cerrar el núcleo, ¿sí? Voy a hacer Seleccione otro la día y lo mitad, hago. profe, y lo rota. Lo entiendo, lo entiendo. Claro, eso no cambia. No cambia. Entiendo. Mira, sea la forma Pero que sí, sea, suponete que lo haga con la forma de la pista de Indianápolis, suponete, al núcleo. Es exactamente lo mismo. Sí, no hay ningún problema, no cambia absolutamente nada el Pero concepto. serían enfrentados. Estarían enfrentados. Ya sea arriba o abajo, pero estarían enfrentados. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, Nunca pero estas cruzados. direcciones, o sea, estas direcciones, digamos, que planteamos acá, y estas homologías que planteamos acá no van a cambiar. Claro. Eso no te cambia en absoluto. Pero bueno, a lo que yo le decía hoy, que quizás no me escuchó, imaginando Y de que no, si habla bajito no, bueno, dale. que siempre van a estar enfrentados, nunca cruzados. ¿Me escuchó? ¿Hola? Pará. ¿Cómo siempre enfrentados, nunca cruzados? Digamos Porque que si, siempre o arriba o abajo, no sé cómo explicarlo. Si, bueno, no sé cómo si explicártelo. uno está en una punta y otro está en la otra punta, eso me hizo Exacto. entender la mía al principio. Al principio, lo que yo entendí es que nunca puede estar cruzado. Si está en una punta, va a estar en el otro. No me acuerdo ahora cómo se llama. Exacto, ¿ves? El muchacho me entiende, todo porque habla como yo, ¿te das cuenta? Y creo que se cayó profe de nuevo. Vos sabés que justo se te No, cayó. estoy acá, estoy escuchando todo. Ah. Estoy escuchando todo. Sí, estoy atento. No, lo que pasa es que si yo, por ejemplo, a esto lo planteo como un núcleo toroidal, obviamente que esta parte de acá y esta se van a unir, ¿no es cierto? Esto lo tengo que torcer la imagen, si tuviera un Corel, por ejemplo, lo podría hacer, torcemos toda esta imagen y unimos, vamos a ir esta línea con esta otra, ¿sí? Para cerrar el núcleo. ¿Está? ¿Sí? Pero, por ejemplo, ¿a qué me refiero con homología cruzada en la simbología? Esto, vamos a la simbología, mira. Dejo de compartir acá. Para. Cuando hablaba de homología cruzada, me refería a que, de acuerdo a cómo estén bobinados, si suponete yo a esta bobina le cambio el. ¿Se ve, no es cierto lo que estoy compartiendo? ¿Lo están viendo? Se ve. Mira, yo le cambio el sentido del arrollamiento, ¿está bien? Fíjate, estamos hablando de un núcleo toroidal y todo, ¿está? Este punto, en vez de estar acá arriba, va a tener que estar acá abajo, ¿sí? Eso sería cruzado, ¿está? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Se entiende profe? la idea? Homología cruzada es esto. Esta es un tipo de homología, ¿no es cierto? Se llama cruzada cuando el borne homólogo, en vez de estar arriba, está abajo. ¿Sí? O sea, acá está arriba y acá está abajo. Ah, o sea que sí ¿Está? puede haber cruzado. Yo pensé que no podía Obvio. cruzado. Sí, se puede, ¿cómo no? Sí. Sí. Puede estar cruzado. Claro, yo tenía entendido al principio que era de una punta a otra, sí o sí, no. Línea recta, por así decirlo. No puede estar cruzado. Eso depende de cómo esté hecho el bobinado, ¿sí? Vos, por ejemplo, te vas a encontrar en algunos circuitos, podés encontrar que, por ejemplo, este punto, en vez de estar acá arriba, puede estar acá abajo. Tranquilamente. Lo que te está diciendo es que este borne es homólogo con este. ¿Sí? Claro, Listo. Lo podés ver acá, mirá, si yo, por ejemplo, en este núcleo daría vuelta el bobinado, ¿sí? O sea, lo bobino al revés a este bobinado, este borne
va a pasar a ser este que está acá abajo, la homología. ¿Y el sentido del flujo? Y el sentido del flujo tiene que ser exactamente el mismo, ¿sí? ¿Querés que reproduzca esto? Vamos a tratar de reproducir esto para ver que ustedes lo vean, ¿sí? No, ¿Está? no se preocupe. Sí. Capaz que No, lo hacemos. tirar. Lo hacemos. Pará. Entramos por arriba acá. Bueno, pará. Vamos a reproducir esto en el Paint. Para que lo vean. No hay problema, chicos. Acá la idea es no quedarse con dudas. A ver. Cambio lo que estoy compartiendo, ¿no? Bueno, dígame cuando están viendo, ¿no? Ahí se ve. Ahí se ve. Bueno. Para que voy a ver si lo puedo. Para no borrar lo otro. Bueno, a ver. Vamos a ver si sale y cómo sale. A ver. Bastante bien, ¿no? AutoCAD. No es AutoCAD, pero bueno. Bien. Entonces, por acá dijimos que armamos la bobina de esta manera. Epa, ahí está. Bien. Y acá en el caso del apunte, en vez de entrar por arriba, vamos a entrar por abajo, cuando hacemos el bobinado, ¿eh? ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el apunte está que por arriba, ¿no? ¿Está bien? Sí. Ahí está. ¿Sí? Y ponemos como, marcamos con esto, ¿sí? Ahí está. Bien. Vamos a ver dónde está el homólogo. Entonces, bueno, con la marcación que hice acá, el sentido del campo, digamos, el sentido del campo sería Sentido horario. para arriba o para abajo, ¿qué les parece? Sentido horario. Horario. Bien, bueno, vamos a representar lo que sé yo. Ahí. ¿Sí? ¿Está? Entonces, la bobina de abajo tiene que ir para abajo la flecha, ¿no es cierto? En la bobina de abajo. ¿Sí? Perdón, acá. ¿Está bien? Para que sean aditivos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tiene que ir la corriente? Tiene que entrar por el borde de abajo, ¿no es cierto? Por el de abajo, ¿Sí? claro. Entonces, fíjate que te quedó cruzada la homología. ¿Está? ¿Sí? Era lo que yo te decía. ¿Está? Sí, se entiende. ¿Sí o no? ¿Sí? Fíjate, por más que sea, pues yo te decía, por más que fuera un toroide, fuera con forma de la pista de Indianápolis, lo que sea, no, es lo mismo, no cambia, que sea una figura cerrada o sea una figura abierta. ¿Se entiende? ¿Sí? La homología justamente está sujeta directamente a cómo están arrolladas las bobinas, los sentidos de arrollamiento. ¿Está? ¿Cómo se ¿Sí? dio cuenta que entraba por Claro. abajo? Por la regla de la mano derecha. ¿Cómo? Ahí. Claro, arriba de la mano ¿Cómo se derecha. dio ¿Sí? cuenta que entraba por abajo? La corriente tiene que entrar por el borde de abajo, ¿para qué? Para que el flujo, la corriente tiene que entrar por acá, para que el flujo magnético tenga este sentido. ¿Sí? ¿Pero cómo se dio cuenta que entraba por abajo? Y porque si entra por arriba, ¿para dónde va el flujo? Así que entre por arriba, con la regla de la mano derecha. Para la izquierda. Si entras por el borde de arriba, ¿qué pasa? Con la regla de la mano derecha. ¿Para dónde apunta el pulgar? Claro, los campos se opondrían. Para, se opone. Ajá. Les pregunto a ustedes, ¿para dónde apunta si entro por acá arriba con la corriente? O sea, yo de este lado, tengo que entrar. Acuérdense que los bornes homólogos son que la corriente tiene que entrar por ellos, ¿no? Entonces, a ver, acá, digamos, la corriente tiene que entrar por el borde de arriba, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos?
¿Para qué? Para que el campo magnético tenga el sentido que le di acá, ¿no es cierto? O sea, la corriente tiene que entrar por acá. Entonces, lo que tengo que encontrar ahora en la otra bobina es por qué borne tiene que entrar la corriente, si por el borne de arriba o por el borne de abajo, ¿para qué? Para que el campo magnético me dé este sentido. O sea que no es lo mismo que la corriente entre por arriba o entre por abajo. No es lo mismo. Si la hago entrar por arriba, ¿para dónde apunta el pulgar? Apunta para arriba. Claro, Bueno, sentido antihorario. tiene que apuntar abajo. Claro, tiene que apuntar para abajo. Entonces, la única manera de que el pulgar apunte para abajo es que la corriente entre por el borne de abajo. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? sí. ¿O no? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces la corriente tiene que entrar por el borne de abajo. Y por eso es que el borne de arriba a la izquierda es homólogo al de abajo a la derecha. Porque para corrientes entrantes, ¿sí? Ambas bobinas producen flujos magnéticos que se suman. ¿Eh? Tienen el mismo sentido. ¿Está? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Se entendió? Sí, sí. Yo no sé si que me está hablando Nicolás o me está hablando Ricardo, pero bueno, para mí son lo Oh, mismo, ¿eh? ¿Sí? Estamos hablando los dos. Los dos, está ahí, perfecto. Hermanos vocales, ¿eh? ¿Sí? Perfecto, bueno. ¿Alguna pregunta, chicos?